Hermanos, en esta mañana de domingo vamos a seguir adorando a aquel que es digno de ser exaltado, y podemos repetir las veces que sea necesaria decir que Dios es bueno y la misericordia de Dios es por la eternidad. Escuchando a un teólogo cristiano, hablaba sobre los sucesos del final de la humanidad, y él mencionaba de la importancia de que los creyentes estemos apercibidos, estemos atentos. Y él decía, conforme los tiempos van avanzando, muchos creyentes que nos decimos creyentes, decía él, conforme el tiempo va avanzando, los días van transcurriendo, en las congregaciones va a haber menos asistencia, va a haber menos de aquellos que se dicen creyentes, pero que no están. Y él decía y terminaba con lo siguiente: cuando veamos un lugar en esta situación así, él decía que tenemos que erguir nuestro cuello, o sea, levantar nuestra cabeza y estar apercibido de lo que Dios está diciendo en su palabra. Que los finales días, tiempos en cuando se acerque el arrebatamiento de la iglesia, muchos serán sorprendidos. ¿Por qué razón? Porque se han olvidado realmente de lo que muchas veces se profesa la fe en Cristo. Pero él decía, cuando ustedes vean las reuniones en que menos asistentes hay, tenemos que erguir nuestra cabeza y estar atento a la palabra de Dios. Y vamos a ver Marcos capítulo 11, versículo 12. Vamos a ver desde el versículo 11 al versículo 14 para entender de una manera más exacta el mensaje en esta mañana. Dice Marcos 11, del 11 al 14: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Padre, que en esta mañana la palabra que se ha preparado con anticipación, con mucho tiempo, esta palabra, Señor, el Espíritu Santo la lleve del oído al corazón, y que cada uno de los creyentes y de todos aquellos amigos y de todos aquellos que escuchan tu palabra en esta mañana, el Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, esté quitando, Señor, de nosotros toda capa de ignorancia espiritual que muchas veces no nos permite mirar el propósito de la palabra. Estamos en tus manos, y que todo oyente esté apercibido a lo que el Espíritu Santo nos habla hoy a través de la misma palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 11 al 14, nos habla y nos aclara de 4 propósitos principales. El primer propósito nos habla o nos simboliza la situación espiritual de Israel, donde la higuera sin frutos simboliza la situación espiritual de ese pueblo, esa nación que había fallado en producir frutos
de justicia y de fe. Y el propósito número 2 es ilustrar la importancia de la fe y la obediencia. La maldición de la higuera nos está ilustrando qué tan importante es la fe y la obediencia en la vida de los creyentes. En esta narración dice que la higuera no produce frutos. Esto significa que es inútil. Al igual que la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando alguien dice tener fe en Cristo, en Dios, tiene que demostrar esa fe por medio de las acciones, por medio de los frutos. La Biblia dice que el congregarnos es un fruto de la fe en Cristo Jesús. Propósito número 3. Anunciar el juicio de Dios. La Biblia dice que Jesús maldijo la higuera como un juicio. Habla sobre el juicio de Israel. Que Israel había rechazado a su Mesías y había fallado en producir los frutos de la justicia. Y número 4, la maldición de la higuera. Esto tiene una conexión con la purificación del templo que iba a ocurrir al día siguiente, que esto lo vamos a ver el próximo domingo. Y ambas son vistas como una crítica a la religión superficial y a la falta de frutos espirituales en la vida de los líderes religiosos de Israel. El tema en esta mañana le puse por nombre: cuando la apariencia no basta. Cuando muchas veces el creyente por fuera trae o muestra una apariencia piadosa, una apariencia santa, pero en el mover, en la acción, muestra todo lo contrario. Por eso el tema le puse por nombre: cuando la apariencia no basta. Y el Señor Jesús denuncia la religiosidad aparente sin fruto mediante un acto simbólico de juicio. Diga conmigo: Dios espera fruto verdadero. Y es lo que Dios busca en todo creyente. Dios no busca señales externas de religiosidad. No. Dios llama hoy en esta mañana al creyente a hacernos un examen sincero de nuestra vida espiritual y nos llama a producir frutos dignos del reino de Dios. La Biblia dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, el Señor Jesús tuvo hambre porque el camino era largo. Dice el versículo 13: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pero dice: pues no era tiempo de higos. El 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, este relato ocurre al lunes siguiente a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero vemos que Marcos, más que relatar una simple historia de esta higuera, está representando un acto profético cargado de simbolismo. Por eso yo he aprendido que para poder comprender el Nuevo Testamento
necesitamos estudiar con mucho cuidado el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está hablando de lo que hoy habla o se ha confirmado en el Nuevo Testamento. Y vemos aquí que Jesús maldice una higuera, pero no lo hace porque se frustró al no haber fruto, sino lo hace como un mensaje contra la religiosidad de Israel. Lo mismo sucede hoy. La higuera simboliza a un pueblo o un creyente que parece piadoso, parece que es un verdadero creyente, pero no da fruto para Dios. Es un creyente sin compromiso con Dios. Es un creyente sin responsabilidad en la obra del Señor. Es un creyente que le da lo mismo congregarse. Es un creyente que realmente no tiene nada. Y en el contexto histórico y cultural, la higuera es una imagen simbólica de Israel. Vamos a comprobarlo. El profeta Jeremías nos habla en Jeremías capítulo 8, versículo 13, dice así: los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Qué habla aquí? ¿De qué nos está diciendo? Dios está anunciando un juicio sobre su pueblo debido a su desobediencia y falta de fe. Ahora escuche esto. Esto fue en el Antiguo Testamento, pero como decíamos, el Antiguo Testamento hoy se cumple en el Nuevo Testamento. Y Dios en esta mañana habla a su pueblo y nos dice que debido a la desobediencia y falta de fe, Dios puede hacer un juicio en nosotros. Pero escuche esto. Los miércoles estamos hablando de una serie que le puse por nombre ¿por qué Dios prueba a sus hijos? ¿Por qué nos vienen tantas situaciones? Salimos de una y entramos a otras. ¿Por qué? Si usted no viene los miércoles, usted no puede saber por qué. Y si usted no se conecta en su casa por su trabajo o por lo que sea, no se conecta para escuchar el mensaje, usted no sabe por qué le vienen todas esas cosas. Y Dios, por medio de Jeremías, anuncia un juicio sobre su pueblo debido a su desobediencia y falta de fe. La imagen de la vida y la higuera sin frutos es una metáfora de la situación espiritual de Israel. Lo mismo sucede hoy. Israel falló en producir frutos de justicia y de fe. Lo mismo sucede con el creyente actual. Fallamos ante Dios al no producir frutos de justicia, de hacer el bien. La fe y la fe y la vida y la higuera son símbolos de la prosperidad y la bendición de Dios. Pero la falta de frutos en estas plantas simboliza la falta de confianza, la falta de fe y la desobediencia de Israel. Si lo traemos al pueblo actual cristiano, es lo mismo. Y este pasaje anuncia que Dios recogerá y consumirá a su pueblo, lo que significa que les quitará sus bendiciones y su protección. La imagen de la hoja que se cae simboliza la debilidad y la fragilidad de Israel. La Biblia dice que el hombre es nada, es frágil, con tantito se rompe. Por eso es importante nuestra fe y nuestra obediencia en Dios.
Pero Jeremías 8:13 tiene una lección clave. ¿Cuál es? La desobediencia y la falta de fe. Y Jeremías 8:13 dice que la falta de fe y la desobediencia nos puede llevar al juicio de Dios. Es importante que los creyentes produzcan frutos de justicia y fe en sus vidas para evitar el juicio de Dios. Más adelante en Marcos nos vamos a encontrar con la vida de lo que fue el hijo pródigo. Pero quiero adelantarle un poquito. La Biblia dice que todo aquel que es hijo, si un día se va de la casa, pero como es hijo, un día va a regresar, porque es hijo. Y esto nos dice que cuando el hijo pródigo pidió la herencia de su padre que la repartiera, y el padre no se negó y lo hizo. El hijo la disfrutó en los deleites con las prostitutas y todo. Pero llegó un problema a ese lugar donde él estaba. Llegó la hambruna, donde no había nada que comer, ni trabajo para él. Y alguien le dio un trabajo para apacentar puercos, pero las algarrobas que le daban para los puercos estaban contadas. Mas sin embargo, con esa hambruna que había y sin dinero para comprar nada, él empezó a comer el alimento de los puercos. Pero escuche esto: el padre no salió de su casa para irlo a buscar y traerlo de regreso. ¿Qué sucedió? Las vicisitudes de la vida, los problemas, Dios provocó, o el padre provocó, hablando de esta manera, la hambruna en el lugar donde él estaba. Y cuando él se vio acorralado por los problemas, sin dinero y todo lo que le estaba pasando a la vida, dice, eso lo hizo volver en sí. Lo hizo regresar a pensar de la manera correcta. Y dijo: ¿cuánto alimento hay en mi casa? Los jornaleros comen todos los días hasta llenarse, y yo ando aquí con hambre. Y volvió en sí y dijo: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Mas hazme, aunque sea como uno de tus criados, como uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo Dios? El padre dice que cuando el padre vio al hijo que venía, el padre corrió al encuentro del hijo pródigo. Ahora escuche esto. ¿A qué lo quiero llevar a esto? Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, y usted ha roto la comunión con Dios, y todo lo que está viviendo, todo lo que está pasando, un día, si es hijo de Dios, si es hija de Dios, usted va a regresar todo golpeado, toda golpeada, moreteada, sangrada, pero Dios le va a abrazar, porque es su hijo, porque es su hija. Hoy muchos creyentes que estuvieron un tiempo como usted y yo estábamos aquí, sirvieron en un ministerio, adoraron al Señor, hoy no quieren saber nada de Dios. Y se preguntan: Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo a que llegues a volver en sí, como el hijo pródigo. Y el mensaje de hoy es un llamado a usted como creyente, como hijo de Dios, que produzca fruto de justicia y fe en su vida para evitar el juicio de Dios. Vamos a ver Oseas capítulo
9, versículo 10, dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello amaron. ¿Quién era este hombre? Era un falso profeta, un Dios falso. Y Dios recuerda cómo encontró a Israel en el desierto. Mas sin embargo, los amó, los cuidó como un padre cuida a sus hijos. La imagen de las uvas en el desierto y la fruta temprana de la higuera simboliza la alegría y el valor que Dios encontró en Israel. Asimismo, Dios se goza cuando el creyente actual tiene frutos. Dios se goza. Sin embargo, el pasaje también describe cómo Israel se apartó de Dios y se volvió a la idolatría. ¿Qué sucede con el creyente actual? Lo mismo. Se aparta de Dios y se vuelve a la idolatría. Usted dirá: pastor, yo no creo en las imágenes. Pero ¿qué es lo que embona en tu corazón antes que Dios? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Qué? ¿Qué pones en primer lugar en tu corazón? Eso que ocupa en tu corazón el primer lugar, ese es tu Dios. Y Dios habla aquí que Israel se apartó de él y se volvió a la idolatría, específicamente a la adoración de Baal Peor. Y esto es visto como una traición y una fuente de vergüenza para Israel. La imagen de las uvas y la fruta temprana de la higuera simbolizan la relación especial que Dios tenía con Israel y la alegría que encontró Dios en ellos. Pero la apostasía de Israel, que le dio la espalda a Dios, es vista como una pérdida de esta relación especial y una fuente de dolor para Dios. Cuando Dios vio que Israel le dio la espalda a él, Dios se dolió. Lo mismo sucede cuando el creyente en la actualidad rompe la relación con Dios, rompe la comunión con Dios, le da la espalda a Dios. Dios sufre. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Qué sentiríamos nosotros los varones que si nuestra esposa nos diera la espalda? Que si nuestra esposa nos abandonara con otro hombre. ¿Usted sentiría gozo, hermano David? No, ¿verdad? O hermana, una de las mujeres sentiría gozo que su esposo se fuera con otra mujer. No, sentiría dolor. Así Dios sufre cuando ve que el creyente le da la espalda por irse tras dioses ajenos. Tu Dios es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Y la lección clave de Oseas 9:10 es que la idolatría, la apostasía, son gran traición a Dios. Cuando alguien se olvida de Dios, rompe su comunión con Dios, está traicionando a Dios, como la pareja traiciona a su cónyuge. Y pueden llevar a la pérdida de la relación especial que Dios tiene con su pueblo. Cuando un cónyuge traiciona a su cónyuge, a su pareja, trae consecuencias. Hay divorcio, hay separación, los hijos sufren y todo lo que acontece. Así con Dios. Apartarse de Dios
trae consecuencias, trae disciplina. Como decíamos, si somos hijos de Dios, si son hijas de Dios, tarde o temprano vendrá la corrección, vendrá la disciplina. Apartarnos de Él es traicionarlo. Por eso es importante que los creyentes nos mantengamos fieles a Dios y evitemos la idolatría. Evitemos que nuestro trabajo nos esclavice. Evitemos que aquellas cosas o ciertas cosas nos esclavicen. Porque si sucede eso, caemos en la idolatría y con eso estamos traicionando a Dios. En primavera, las higueras del área producían fruto temprano, antes que le saliera hoja a la higuera. Y una higuera con hojas debía tener algo de fruto visible. En la cultura judía, no dar fruto era símbolo de juicio y desaprobación divina. Si lo traemos a la vida cristiana, es igual. Un cristiano debe tener fruto visible. No dar fruto, no tener frutos, es un símbolo de juicio y desaprobación de Dios. ¿Tenemos frutos? ¿Traemos frutos? Si no hay frutos, estamos siendo desaprobados por Dios. La Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Podemos verlo como una expectativa de Dios encontrar fruto en su pueblo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, dice Jesús tuvo hambre. Y Jesús se muestra verdaderamente humano, experimentando hambre como cualquier persona, como usted y como yo. Sin embargo, esta hambre que Jesús tenía apunta a una necesidad espiritual más profunda. Es decir, Dios anhela encontrar fruto en su pueblo. Dios anhela que su pueblo tenga fruto. ¿Y sabes qué? Dios tiene una expectativa legítima de quienes se dicen que son hijos de Él. Y el hambre de Jesús aquí representa el deseo de Dios de ver vidas de creyentes que reflejen obediencia, fe, amor, compasión, santidad y justicia. Y Cristo sigue teniendo hambre hoy. ¿Hambre de qué? Hambre de ver una iglesia viva, fiel, activa y fructífera. La pregunta es: ¿saciará nuestra vida el corazón de Dios? En otras palabras, ¿Dios está satisfecho con nuestro accionar espiritual? Dice el versículo 13: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver, tal vez hallaba algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Alguien puede decir: entonces Dios es injusto, si no era tiempo de producir higos. Pero escucha esto: el contexto cultural dice que las higueras en Palestina daban brevas antes que hojas, y las brevas eran la primera cosecha de la higuera. Por lo tanto, una higuera frondosa en primavera debería tener frutos. Ahora la pregunta es: ¿qué son esas brevas que la higuera daba como primer cosecha? Si usted lo busca en Google, va a ver esos frutos de esas brevas.
que son frutos más grandes, alargados, con una piel más gruesa y rugosa que los higos comunes. Las brevas suelen ser de color verde o morado oscuro, con pulpa más densa y carnosa y con pocas o ninguna semilla. Esas son las brevas que la higuera debía de tener antes de dar higos. Entonces, si había hojas, se esperaba algo de fruto temprano, brevas. El texto dice que no era tiempo de higos, lo cual hace más significativa la expectativa de Jesús. Y en el contexto cultural del Mediterráneo antiguo, las brevas, decíamos, es un tipo de fruto que crece en la higuera antes de que aparezcan las hojas y los higos. Decíamos que las brevas es un fruto que la higuera tenía que dar antes que las hojas salieran, y era un precioso fruto que la higuera daba temprana, y que este fruto se considera como un regalo especial. Ahora escuche esto: un cristiano tiene que dar brevas. Cuando un recién convertido es una higuera que antes que las hojas salgan empieza a producir brevas, y este fruto es un fruto apreciable, importante y precioso para Dios. Es un regalo muy especial. Y nos habla entonces que el creyente en todo tiempo debe de dar fruto. Ahora, en el contexto de la maldición de la higuera, en Marcos 11, 12 al 14, la ausencia de brevas en la higuera que Jesús maldice es significativa. Primero, la breva es un símbolo de la bendición y la prosperidad de Dios, y su ausencia sugiere que la higuera no está produciendo los frutos que se esperan de ella. Lo mismo en el cristiano. Si el cristiano no está produciendo, no produjo esas brevas, mucho menos va a producir higos que el Señor espera de él, obras. Veamos la lección de Jesús. Jesús está enseñando a través de la maldición de la higuera que la ausencia de fruto espiritual en la vida de una persona, de un creyente o una comunidad es un signo que algo anda mal. Si un creyente no tiene compromiso con la obra del Señor, no siente nada, no se preocupa, que porque venga y se congregue y trabaje y haga todo aquello que la Biblia dice que como creyente debemos hacer, si no lo hacemos, es un signo de que algo anda mal. Decíamos sobre las brevas. ¿Qué representan las brevas? Ese fruto. Representan los frutos tempranos y preciosos de la fe y la obediencia. Y su ausencia nos dice que el creyente o la comunidad, la iglesia, no está produciendo los frutos que Dios espera de ellos como creyente. Y en este sentido, Jesús está enseñando que la fe y la obediencia deben producir frutos espirituales en nuestras vidas, y que la ausencia de estos frutos puede ser un signo de que muestra
un signo de que nuestra fe no es auténtica o que no estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Tiene fruto? ¿Qué siente usted por Dios? ¿Realmente usted siente pasión por la obra de Dios? ¿Siente el gozo de que se acerca el miércoles y usted está disponible para venir y adorar a Dios y ser alimentado por la palabra? ¿O viene el domingo, usted está esperando que sea domingo y se levanta temprano para venir a la oración? ¿O dice, llego después de la oración? ¿O cuando la alabanza esté? Si usted no siente eso, entonces hay un problema. Hay un problema en usted como creyente. Ahora, la higuera representa a Israel lleno de rituales, sacrificios, sistemas religiosos complejos, pero sin el fruto de la fe y la justicia. Muchas hojas, ceros frutos. ¿Qué es del creyente hoy? Muchas cosas hay que hacer para que te mantengas ocupado, pero no hay fe, no hay frutos. Es posible tener hojas, es posible que estés en un ministerio, es posible que sirvas, palabras, es posible que seas miembro de una iglesia, de una congregación cristiana, pero eso no significa ser un verdadero creyente que da fruto. Solamente apariencia cristiana, pero si no hay frutos, no tener frutos verdaderos de arrepentimiento y obediencia, esto nos habla de que hay un problema en nuestras vidas. Dice Mateo 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Debemos de arrepentirnos de todas nuestras maldades, porque como cristianos aún pecamos todos los días. Pablo dice en Gálatas 5, 22 al 23: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora quiero ir un poco más allá. Cuando le damos la oportunidad al Espíritu Santo que Él se desarrolle en nuestras vidas y nos dé madurez espiritual, dice que el fruto que se ve es el amor. ¿Cuántas veces la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos? Pero escuche bien, ¿cuántas veces no tenemos amor para con el prójimo? ¿Cuántas veces no amamos el que un día fue mi compañero de vida, mi compañera de vida, y por lo que me hizo vivo amargado, vivo amargada, maldiciéndolo? Ah, pero soy cristiano, ¿eh? Ah, pero la persona es cristiana. No nos engañemos. Pablo dice, mas el fruto del Espíritu. Habla del cristiano que es salvo, y como salvo tiene el Espíritu Santo. Dice, y el fruto de lo que hay dentro del creyente, que es el Espíritu Santo, es amor. Aunque me haga mal, aunque me trató mal, yo lo amo. No estoy de acuerdo con él, con ella, pero lo amo. No deseo mal para ella, para él. No, deseo bendición. Gozo. Aunque pase lo que pase, siento gozo, porque sé que estas tempestades son pasajeras. Paz, siento paz. Aunque las cosas no están bien por aquel lado, pero siento paz. Tengo paciencia.
benignidad, tengo la bondad y la fe, sigo creyendo en el Señor. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, Jesús da una advertencia de un juicio profético. Y la advertencia contra la esterilidad nos habla en Marcos 11:14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y esto que Jesús dijo lo oyeron los discípulos. Este es el único milagro destructivo de Jesús. Ahora, esto no fue un arranque de ira, sino una acción simbólica y profética, y este acto anticipa el juicio que pronunciará sobre el templo en los versículos siguientes, que próximamente estaremos viendo con más detalles significativos. Por ejemplo, de las referencias paralelas como Lucas 13:6-9, nos habla también de la higuera estéril, donde Dios es paciente, pero también hay un límite. Y en Juan 15:2 dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y el principio teológico habla de un juicio divino por la esterilidad espiritual. Diga conmigo: Dios espera fruto donde Dios sembró gracia. Ahora, en cada creyente Dios es salvo por la gracia de Dios. Y si somos salvos por la gracia de Dios, entonces Dios espera fruto de cada creyente. Ahora, Israel como nación religiosa será maldecida por su rechazo al Mesías y su falta de frutos. Dios sigue esperando evidencia viva de salvación. Y quienes profesan fe, Dios espera fruto. Pero una vida sin fruto es una vida en peligro espiritual, aunque tenga muchas hojas. Diga conmigo: la higuera soy yo. Amén. Y este pasaje no se trata solo de una higuera histórica. Se trata de usted y se trata de mí. Y Jesús sigue acercándose a nosotros como árboles personales a nuestros corazones. ¿Y qué hace? Él busca fruto. La pregunta es: ¿qué encuentra el Señor Jesús? ¿Encuentra fruto o solo encuentra hojas? Ahora quiero ir resumiendo con la siguiente reflexión sobre el primer fruto que la higuera da, que es la breva. Ya explicamos que en Palestina produce un fruto temprano antes de la cosecha principal. El fruto se llama breva. Este fruto, aunque no es el más abundante ni el más grande, pero es el primer fruto. Y aparece antes que las hojas. Entonces el fruto era visible. Y por eso una higuera con hojas y sin brevas es una contradicción viviente. Cuando un creyente dice: yo tengo fe en Dios, yo soy cristiano, pero no tiene brevas, que se le vea, no hay frutos. ¿Qué representan las brevas como el primer fruto en la higuera? Representa el primer amor, la primera señal de vida, la primera respuesta a la gracia de Dios. Por eso muchos cristianos dicen que han perdido el primer amor. Y muchos tal vez no tienen ese primer amor. Nunca produjeron brevas. Y cuando Jesús se acercó a aquella primera higuera en Marcos 11, buscaba eso: brevas, una señal mínima,
un fruto temprano, una respuesta sencilla, una breva, buscaba el Señor. La breva, el fruto. ¿Qué es la breva? El fruto. En nuestra vida espiritual es ese primer fruto que surge cuando alguien verdaderamente ha conocido al Señor. Y no es una cosecha abundante aún, pero es el inicio de una transformación genuina. Podría ser como, por ejemplo, el deseo ardiente de buscar a Dios, la breva. Un deseo ardiente de buscar a Dios. Y la pregunta obligatoria: ¿tenemos ese deseo ardiente por buscar a Dios? Muchos creyentes brillan por su ausencia en las congregaciones. Otro ejemplo podría ser el abandono inmediato del pecado. ¿Cuántos hoy como creyentes se deleitan aún todavía, se entretienen en el pecado? Podría ser también el deseo, la humildad de corazón que reconoce, decir como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El primer acto de obediencia, aunque pequeño, pero sincero. La breva no es perfecta, pero es verdadera. Y Jesús la valora profundamente. Entonces Dios valora el fruto, por muy pequeño que sea, Dios lo valora grandemente. Diga conmigo: tengamos cuidado con la apariencia. Dios nos espera en el cielo. Amén. ¿Y sabes qué? Dios no puso un lugar para aquellas denominaciones o movimientos que usan velos, un ejemplo, ¿no? Que otros que usan mangas largas, otros que van todos de un solo traje, otros que porque descansan el sábado, otros porque el domingo. No, eso lo ha puesto el hombre. En el cielo hay un solo lugar, que vamos a estar con Cristo. Pero ¿sabes qué? Es necesario ser verdaderos creyentes, que tengamos cuidado de la apariencia. Cuando hay hojas, apariencia, y no hay brevas, que es la evidencia del verdadero creyente, eso indigna al Señor. Y una vida cristiana sin brevas es una mentira disfrazada de santidad, y es pura religiosidad sin conversión. Es saber mucho, pero vivir poco. Es asistir siempre, pero nunca rendirme. Ahora, alguien dirá: por eso yo no voy todos los miércoles, además ni voy, nomás los domingos, porque yo no quiero ser hipócrita. No confundas esto, porque la Biblia habla en hebreo que es necesario que no dejes de congregarte, porque el hacerlo es una mala costumbre, y que también ese es un fruto de congregarnos. Tenemos que tener arrepentimiento y rendirnos y congregarnos. Es lo que dice la Biblia. Diga conmigo: Jesús no busca perfección, pero sí busca señales de vida. La pregunta es: ¿el Señor Jesús está encontrando señales de vida espiritual en nosotros? Y la breva precisamente era eso.
la prueba de que Dios ha comenzado la buena obra. Y Pablo dijo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo la va a perfeccionar el Señor? A través de las luchas, a través de las pruebas. Por eso yo le animo y lo invito en el amor de Cristo, que venga los miércoles, venga, para que usted escuche el consejo de Dios, para que usted no reniegue de Dios si algo está pasando en su vida, en su casa, en su familia, con su esposo, con su esposa o con sus hijos. Si algo está pasando, venga, para que escuche el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere animar, Dios lo quiere bendecir. Dice que Dios no busca perfección, pero sí busca señales de vida. Y el fruto de la prueba, decíamos, es la prueba de que Dios ha comenzado la buena obra. Empezó usted a dar frutos, pero entre más fruto dé, usted será aprobado. Y Pablo dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el día de Jesucristo? ¿Hasta cuándo el Señor estará permitiendo pruebas en sus hijos? Dice, hasta el día de Jesucristo, hasta cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. Mientras estemos en la tierra, Dios estará perfeccionando nuestra vida a través de los golpes que nos damos, de las enfermedades, de las tribulaciones, de las pérdidas, de todo desafío. Él nos perfeccionará. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él llevará a cabo la obra de la salvación en nuestras vidas. Esto nos da confianza y esperanza en nuestra relación con Dios. Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. ¿Qué fruto estamos dando? No seamos como esa higuera que fue maldecida y nunca más dio fruto. Porque todo lo que Dios maldice, ahí se queda, sin fruto. Pero lo que Dios bendice, esa vida será fructífera. Habrá fruto, habrá bendición para su casa, para sus hijos. Y todo lo que toque según la voluntad de Dios será prosperado. Ore ahí y hable con el Señor, usted solo, usted sola con el Señor. Padre, Dios santo y justo, tú que escudriñas los corazones y que no te dejas engañar por la apariencia de la hoja, y que hoy con tu mirada penetrante sobre nuestra alma, Padre, dinos con verdad si realmente hay fruto en nuestra vida que te puedan glorificar. Señor Jesús, tú que un día te acercaste a la higuera buscando brevas y hoy te acercas a nuestra vida buscando algo más que hojas verdes. Buscas sinceridad, buscas obediencia, buscas amor genuino, buscas una fe viva, buscas un temor de tu nombre. Señor, reconocemos que muchas veces hemos sido solo apariencia, hemos tenido hojas de religiosidad, como tal vez palabras
correctas, un buen léxico, actitudes aprendidas, pero no hemos tenido el fruto verdadero que tú esperas de nosotros. Tal vez te hemos mostrado ramas sin brevas, confesiones sin cambios, promesas sin obediencia, rituales sin pasión. Padre, perdónanos. Perdona nuestra hoja sin fruto, nuestra obra sin esencia y nuestro nombre sin tener un buen testimonio santo que glorifique tu vida, Señor. ¿Qué de nuestra vida si no dan frutos? Te pedimos, Señor, que nuestra vida broten frutos tempranos, aunque humildes, pero sinceros, como un primer acto de fe, una entrega profunda, una decisión, Señor, que te honre y una obediencia que te glorifique, Señor. Padre, haz en nosotros una higuera en tu viña, plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y que cuyas hojas no caen ni se marchitan, porque tú, oh Dios, estás en medio de ella y la alimentas y la riegas con esas aguas cristalinas que es tu Santo Espíritu a través de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, y guárdanos, Señor, de toda apariencia, y que seamos realmente esos creyentes genuinos con compromiso a tu obra, Señor, a tu reino. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús, tu santo y amado Hijo, Señor. Gracias por tu gran misericordia, por esa gracia inmerecida en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú seas exaltado, Señor. Tú seas glorificado por los siglos de los siglos. Amén.